Hola, ¿qué tal? Aquí les explico el problema 245. Bueno, al principio del problema nos dicen que la resultante de estos tres vectores va a ser sobre el eje X. Entonces quiere decir que el eje Y va a desaparecer, no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que pusimos hacer es descomponer cada vector en su eje X y Y. Entonces, la fuerza 1 pues no nos proporciona, la dejamos expuesta nada más como f de 1 coseno más f por seno. Y hacemos lo mismo con la fuerza 2, que esa se la proporciona el problema. Y aquí eh, es 300 libras por 4 quintos. ¿Y esto cómo lo sacamos? Por los triángulos de aquí. Esto es un triángulo chiquito que viene siendo lo mismo que todo este triángulo. Y tomamos este ángulo como pivote este ángulo, y que es igual al de aquí. Entonces, como son ángulos alternos, entonces vale lo mismo, y este es el ángulo que vamos a tomar. Entonces el coseno de este ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa, que es 4 entre 5. Es como lo vemos aquí, 4 entre 5. Entonces el seno es 3 quintos. Y nos da nuestro vector descompuesto en el eje X y eje Y. Y hacemos los mismos pasos con la fuerza 3. Igual nos proporciona el mismo triángulo, otro triángulo, que es este igual. Este es una miniatura que viene representado en este. Entonces el ángulo que vamos a tomar es este. Y entonces el resultado nos dice que, como mencioné al principio, está actuando a lo largo del eje X. Entonces la fuerza resultante de Y va a ser igual a 0. La fuerza resultante de X, que es donde es el resultado del problema, es igual a F1, que es la suma de todas las X, pero el F1 todavía no lo tenemos. Entonces nos queda así: F1 de coseno más otros 40 libras menos 100 libras. El último es menos 100 libras, ya que está determinado que con un vector a la derecha es positivo, y con ese a la derecha y hacia arriba es positivo, con ese hacia abajo y a la izquierda es negativo. Esto es referente a los ejes X y Y. Entonces, como en la fuerza 3 está hacia la izquierda y abajo, entonces las dos, tanto el eje X y su eje Y va a ser negativo. Entonces aquí lo tomamos como menos. Entonces nos queda así, nos queda expresado así. Y F, bueno, hacemos la resta sencilla de aquí. Nos queda como Fi coseno más 140 libras. Luego tenemos que fuerza resultante de Y es igual a 0. Entonces igualamos el 0 con lo que sería, 0 es igual que, fuerza resultante de Y es igual a 0. Entonces, esto lo estamos haciendo para saber tanto la variante resultante en el eje Y como en el eje X de la fuerza 1. Nada más por eso. Y como nosotros ya sabemos que el total va a ser 0 y tenemos los otros dos valores de la fuerza 1 y fuerza 2, entonces lo que hacemos es despejar el seno. Pero hasta el momento lo vamos a dejar aquí, nada más expresado aquí. Nos dicen que el resultado, como ya había mencionado, sobre el eje X de F1. Entonces F1 de X es igual a fuerza resultante de X, y con eso, al obtener la fuerza resultante de X, estamos obteniendo el valor de F1 en X también. Y en este problema igual nos dicen lo del mínimo de F1. Entonces lo que hacemos es mover el vector hacia aquí para que θ se vuelva un ángulo de 90 grados. Entonces el coseno de 90 es igual a 0 y el seno de 90 es igual a 1. Y lo que hacemos es sustituir en las anteriores ecuaciones en las anteriores resultados que nos había dado. Entonces aquí, para saber la fuerza resultante de X, es Fi más coseno de θ, que es 0. Entonces esto se cancela, Fi por 0 es 0,
más 140. Entonces nos queda con la fuerza resultante en X es de 140 libras. Pasamos al seno. Ya podemos despejar esta fórmula, despejamos, nos queda así. F de seno por de teta es igual a 180 libras más 240 libras. 420 libras es igual a F1 de Y. Seno vale 1, entonces F por 1 es 1 y así nos queda al final. Y como ya había mencionado, Fx de 1, aquí es 1. No, Fx de Y, perdón. No, perdón. Entonces F1 de X es igual a Fr de X. Entonces aquí tenemos el compuesto en Y, el vector en Y del F1 y el vector en X que es igual a la fuerza resultante de X, como nos había aclarado el problema.